Gracias a Dios. Nunca encontraremos otro amor como el de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al estar leyendo Jueces, si ustedes quieren ir allí, por favor. Al estar leyendo Jueces, la situación por la que estaba atravesando Israel en ese entonces, ¿saben qué me recordó? Va a parecer gracioso tal vez para algunos de ustedes, pero me recordó una película infantil. Les digo que como tenemos un pequeño de 5 años, pues todavía tenemos que estar viendo todas esas películas, ¿no? Y me recordó la película de Bichos. ¿Cuántos de ustedes la vieron? Bichos. La historia de unas hormigas, un hormiguero, que se encuentran en dificultades porque vienen langostas cada año para recibir su, ¿qué sería? Su cortada, su mochada de la cosecha. Y las hormigas temerosas siempre juntando, ocurren algunas situaciones, una hormiga se revela, dice voy a buscar a unos que nos ayuden para combatir estas langostas, se va, trae algunos actores que en realidad no eran guerreros, ¿verdad? Pero todo eso me recuerda la situación por la que estaba pasando Israel allí, en ese momento, en el tiempo de los jueces, cuando el Señor llama a Gedeón. Si no, acompáñenme allí, por ejemplo, al capítulo 6 de Jueces. Vean cómo describe la situación del pueblo de Israel allí, en ese tiempo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Ven? La situación de Israel no era fácil en aquel entonces. El pueblo de Israel, según lo que nos dice aquí, se apartó de Dios, y Dios también se apartó de ellos y los entregó en las manos de los madianitas y los amalecitas, dice la Escritura. Y se encontraban en una mala situación. Tenían que esconderse en cuevas y cavernas, que ellos lograban lo que habían encontrado cuando venían los madianitas, cuando venían los amalecitas. El pueblo de Israel se metía allá y trataba de conservar algo de su cosecha para poder sobrevivir. Si ustedes vieran la película de los libros otra vez, se darían cuenta de que eso es lo que pasaba con esas pequeñas hormiguitas. No sé si los escritores de esa película se hayan basado en esta parte de la Escritura, pero lo que sí puedo decirles es que muchas de las películas que se realizan allá en los Estados Unidos especialmente tienen un fundamento bíblico. La historia está allí. Claro que la tienen que comercializar y hacer que las cosas sean atractivas, pero mucho de ello es con un fundamento bíblico. Les vuelvo a repetir, no sé si ellos se basaron en esto, pero es muy semejante. Es muy semejante lo que le pasaba a ese hormiguero y lo que le pasaba a Israel. Y sí, tal vez sea no una buena comparación, ¿verdad? Pero es una forma contemporánea en la que se nos ha presentado esto. Así que, en el medio de esa situación,
en medio de esa situación difícil donde los israelitas apenas estaban sobreviviendo porque los madianitas no les dejaban casi nada, Dios llama a un líder. Y déjenme decir, porque hay allí frases por el estilo que dicen que los líderes no nacen, se hacen, o al revés, ¿verdad? Que los líderes se hacen y no nacen. Pero en realidad parece ser que los líderes son llamados. Los líderes son llamados en medio de conflictos, en medio de situaciones difíciles, en medio de problemas. Dios llama a sus líderes. Y esos líderes a veces ponen pretextos como Gedeón, ¿verdad? Señor, yo no soy nadie, mi familia es muy pobre, la situación no da para más, apenas estamos sobreviviendo, Señor. Entonces, ¿cómo me llamas a mí para liderar a tu pueblo? Y le dice el ángel de Jehová a Gedeón, ¿verdad? Pues, de todas maneras, él es llamado. Así que, o respondes o respondes. Entonces, a Gedeón como que le pone pruebas al Señor para ver si es cierto que de veras lo quiere a Él, ¿no? A ver si es cierto que de veras es a Él a quien está llamando para realizar esta obra de liberación. Acompáñenme al capítulo 6, pero a partir del versículo 36. Gedeón le dijo: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ahí está una prueba, ¿verdad? Dice Gedeón al Señor: Señor, yo quiero de veras confirmar que tú me estás llamando. Y la prueba no es sencilla. Un vellón de lana que se mojara y todo lo demás, con el rocío, y toda la demás tierra a su alrededor estuviera seca. Dice el versículo 38: y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pero Gedeón dijo: mira, Señor, de veras quiero comprobar si efectivamente me estás llamando a mí para esto. Señor, no te enojes contra mí, le dice, sigue diciendo Gedeón allí en el versículo 39. Si todavía quiero algo más, no te enojes contra mí, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ya no hubo duda para Gedeón de que él había sido llamado para realizar la liberación del pueblo de Israel de manos de los madianitas. Es una cuestión, hermano, yo digo, de visión. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Algunos nos vemos como con uno de esos largavistas que nosotros llamamos, ¿verdad? Uno de esos largavistas, pero al revés. Ustedes saben que el largavista se utiliza desde la parte más angosta hasta la parte más ancha para ver de lejos, ¿verdad? Y acercar las cosas, ¿cierto? Okay. Pero si lo volteamos, ¿qué sucede con nuestra visión? Se alejan las cosas. Las cosas se alejan, como si estuvieran todavía mucho más allá, ¿verdad? Y a veces así nos vemos nosotros, como si fuera a través de un lente, en largavistas, pero al revés. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo se ven las cosas con el largavistas al revés? Miren, se ven así. Así y lejanas. Algunos de nosotros decimos: Señor, como Gedeón, Señor, pero es que soy muy pobre,
es que no tengo tantos talentos, es que Señor, la situación está muy difícil y yo apenas estoy empezando a sobrevivir, Señor, y nos vemos así como muy lejanos y muy pequeñitos, ¿no? Pero de todas maneras, el Señor nos llama. Y aunque le pongamos pruebas al Señor, el Señor insiste. Y podría decir que incluso le responde a Gedeón: sí, mira, para que te des cuenta de que este llamado es cierto, ahí está. Para que no tengas duda, ahí está. Para que te des cuenta de que tú eres el elegido. Así que Dios llama a Gedeón y a Gedeón no le queda otro remedio más que aceptar el llamado del Señor. Gedeón entonces, Gedeón entonces convoca a sus familiares, convoca allí a la gente que está de las otras tribus, ¿verdad? Las otras tribus que para poder combatir a esos madianitas y a esos amalecitas, llama a Ser, llama a los abiezeritas, a donde pertenecía él, llama a los de las otras tribus que están allí alrededor. Son todos ellos, miren lo que dice el capítulo 7. Y en el capítulo 7, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del monte de Oreb, del monte en el valle. Y allí están muchísimos. Había un problema, eran demasiados. A veces nosotros confiamos en los números, ¿verdad? Decimos, entre más, ¿qué? Mejor, ¿no? Entre más, mejor. Y confiamos mucho en los números, pero allí para Gedeón y para el pueblo de Israel, Dios les dice, son demasiados. Son demasiados. ¿Cuántos eran? Más o menos 32,000 nos dice la cuenta allí en Gedeón. Los versículos 34, del capítulo 6, 34, 35, nos dice que enviaron mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, a los cuales salieron a encontrarles. Y entonces se junta una multitud de guerreros israelitas. Pero Dios les dice, esos son demasiados. Y Dios empieza a mostrarle al pueblo de Israel su visión para derrotar a los madianitas. Sigue diciendo allí, en el versículo 3 del capítulo 7, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Entonces, había muchos que no estaban convencidos de él, ¿verdad? Iban porque habían sido convocados, pero iban todos temerosos, iban todos así temblando, como diciendo, ¿qué va a pasar con nosotros? Y chispas. Y entonces, Dios dice, di a todos aquellos que tengan miedo, que se regresen. Y entonces, ¿cuántos se devolvieron? Dice la Escritura, se devolvieron 22,000. Había 32,000 entonces, ¿verdad? Porque quedaron 10,000.
Dice ahí el versículo 3, quedaron 10,000. De 32,000 se devolvió más de la mitad. Y entonces Jehová le vuelve a decir a Gedeón, Gedeón, de todas maneras son demasiados, 10,000 son demasiados, contra un ejército que tenía mucho más que eso. ¿Se recuerdan la descripción? Estaban todos como una gran multitud, venían con sus tiendas, con sus ovejas, venían con su ganado, venían con todo. Entonces era una multitud de madianitas y amalecitas juntos. 10,000 eran demasiados. Dice el Señor, sí, son demasiados. ¿Por qué? Porque si obtienen la victoria, van a decir, mira nada más, qué poderosos somos muchísimos y por eso pudimos derrotar a todos ellos. Y entonces Dios pone otra prueba allí. Y en el versículo 4 dice que Jehová le dijo a Gedeón, aún hay mucho pueblo, todavía son demasiados, llévalos a las aguas y allí los voy a probar. Y entonces le dijo a Gedeón, todos aquellos que laman el agua como perro, ahí lo dice, ¿verdad? En el versículo 5, todo el que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Había dos grupos, los que iban a lamer el agua como lo hace un carrito y los que se iban a arrodillar para beber en el río. Y aquellos que lamieron el agua y aquellos que doblaron su rodilla fueron muchos más, 300 apenas, y todos los demás. Resten de 300 a los 10,000, hermanos. ¿Cuántos más fueron eliminados? ¿Cuántos más fueron sacados del ejército? 9,700. ¿Recuerdan cuántos se regresaron la primera vez? 22,000. Y luego otros 9,700. Y el número se redujo a 300. 300 varones nada más. Y entonces en el versículo 7 Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 que lamieron el agua los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. La misión de Dios a veces no es como la nuestra, hermanos. Otra vez vuelvo a decir, a veces confiamos mucho en los números, ¿no es cierto? Decimos, entre más mejor. Si hay tantos, entonces sí nos vamos a sentir a gusto. Si hay tal cantidad, entonces todo va a resultar bien. Si participamos de esta forma, sí. Pero a veces la visión de Dios es muy diferente a la nuestra. A veces el Señor le bastan 300. Mucho menos de los que podrían considerarse suficientes. La visión de Dios era diferente a la visión del pueblo. ¿Cómo vemos nosotros las cosas en nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo vemos las cosas en la situación en la que nos encontramos? ¿Cómo vemos nosotros la presencia de Dios allí en medio de las circunstancias en las que nos hallamos? Déjenme darle dos visiones. Una, podemos actuar como los israelitas y meternos en cuevas, en cavernas, y estar allí nada más esperando a ver qué sucede y todos temerosos, tratando de sobrevivir. Nada más. Tratando de sobrevivir como sobrevivían los israelitas. O podemos ver las cosas como el Señor se las hace ver a Gedeón y decirle, sí, son muchos,
Es mucho, es demasiado, la situación es muy difícil, conflictiva. Durante 7 años los madianitas han estado arrasando el pueblo de Israel constantemente. 7 años, cada año, les quitan sus cosechas, barren con los prados, se llevan a sus ovejas, se llevan a su ganado, y ellos durante 7 años tuvieron que esconderse en las cavernas y en las cuevas que ellos mismos habían hecho allí en los cerros. Esa puede ser la visión. Podemos escondernos en este tiempo difícil de violencia, en este tiempo difícil de delincuencia y hacer muchas cosas más parecidas. Ustedes saben que hubo un atentado terrorista allá en los Estados Unidos, en Boston, durante este famoso maratón de Boston. Y cuando la gente comenzó a llevar flores y a llevar fotografías y a llevar muchas velitas para ponerlo allí alrededor de donde había amanecido las gentes, un escritor del New York Times dijo que lo mejor que se podía hacer, en realidad, para combatir, para no hacer que los terroristas tuvieran éxito, provocando miedo y temor en la población, lo mejor era volver a poner todo como estaba, repavimentar la calle, poner todas las otras cosas, otra vez los vidrios, las paredes, todo, borrar toda mancha de sangre que hubiera quedado allí, quitar todas las flores, los recuerdos, las fotografías, las velas y todo lo demás, y continuar con su vida como si nada de eso hubiera pasado. Porque la otra visión hubiera sido encerrarse en sus casas, no salir, estar allí todos temerosos. Y es cierto, hermanos, a veces las circunstancias que vivimos en nuestra vida nos hacen como que decir: ay caray, esto se está poniendo muy difícil. Entonces vamos a tratar de protegernos, vamos a tratar de escondernos en ese sentido, ¿no? Y no. De acuerdo con la visión que le da Dios a Gedeón, hay que salir y hay que combatir, pero con una buena estrategia. Nada más leímos la parte de la estrategia, ¿verdad?, que utilizó Gedeón allí. Divide a esos 300 en 3 grupos de 100. Les da trompetas, les da vasijas de barro grandes donde ponen antorchas, que eran más o menos como las antiguas lámparas sordas, ¿no? Porque ustedes saben que una antorcha bajo una vasija de barro pues solamente alumbra hacia abajo, ¿no? Pero no se ve. Y pueden ir a los extremos del campamento y allí, una vez con la señal que Gedeón les hubiera dado, todo el mundo estaría rompiendo las vasijas, levantando las antorchas, gritando, tocando las trompetas, y eso es lo que provoca que los madianitas se confundan y se maten entre ellos, y entonces el pueblo de Israel obtenga una victoria. Pero la diferencia, hermanos, es la visión. La visión que Dios les transmitió a Gedeón. No es la cantidad, no son los grandes números, es la calidad de la gente la que cuenta. Es la calidad de la gente la que cuenta. Porque podemos tener muchos y estar temerosos. Podemos tener todavía muchos y gente que no está preparada. Pero la calidad
caridad de aquellos que se quedan es lo que hace la diferencia. Y no me estoy refiriendo a que aquí deberíamos tener solamente unos poquitos. No. Estoy hablando de la manera en la que nosotros vemos las cosas. ¿Cómo las vemos? ¿A través de la visión que Dios nos da o a través de la nuestra? Si la vemos a través de la nuestra, siempre nos vamos a ver como agravistas, pero al revés. Nos vamos a ver chiquitos y lejanos. Nos vamos a ver débiles y no vamos a poder hacer mucho. Nos vamos a ver como si nosotros nunca pudiéramos salir de donde estamos. Y sin embargo, si nos vemos con la lente que el Señor nos da, las cosas cambiarían. Acompáñenme por eso allí a Corintios, a la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 5, el que leímos. Porque el versículo 17 nos aclara cuál es la visión de Dios para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es, hermanos? Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo te ves a ti, hermano o hermana? Como una persona, un ser nuevo, una criatura nueva, una criatura hecha a la imagen del Señor. ¿O te ves de otra forma? Voy a ponerlo así: nunca me voy a poder librar de esto, nunca voy a poder hacer, nunca voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea, nunca, porque tengo errores, porque fallo, porque esto, porque aquello. ¿Así te ves? Porque si te ves, estás confiando en ti mismo. Pero si te ves a través de la visión de Dios, entonces las cosas cambian. Si estás en Cristo, hermano, hermana, eres una nueva criatura. Y entonces tienes que vivir como una nueva criatura. ¿O no? Las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, hermanos, hermanas, dice el versículo 18, proviene de Dios. No proviene de tu esfuerzo, no proviene de lo que tú puedas realizar, no proviene de tus dones o tus talentos adquiridos, ¿verdad? No. Que seas una nueva criatura y puedas vivir como una nueva criatura, proviene de Dios. Porque fue Dios mismo quien nos reconcilió por medio de Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, en esta mañana, ¿cómo te ves? ¿A través de la visión de Dios? ¿O a través de tus propios ojos? ¿Qué necesitamos aquí, hermanos y hermanas? Necesitamos personas que no doblen sus rodillas ante el mundo, que no doblen sus rodillas ante la situación que se está viviendo, que no doblen sus rodillas ante la violencia o ante la delincuencia, que no doblen sus rodillas ante ninguna de estas circunstancias. Ese tipo de personas es la que necesitamos aquí.
aquí. Pero esas personas tienen que verse como Dios los ve. Así que esta mañana yo te invito a que tengas la visión que Dios tiene de ti. Que Dios tiene de ti. Porque al estar en la visión de Dios, todo cambia. Como lo fue para Gedeón,